cerrar la palabra de Dios en Mateo 7 para leer los primeros 6 versículos y le damos continuación a nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Mateo 7, comenzando en el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Padre, gracias por estas palabras sobrias acerca de la manera como nosotros no debemos hacer las cosas. Te pedimos, Dios, que tú nos des un espíritu sensible al escuchar estas palabras. Te pido que mi mente pueda ser guiada por tu verdad y por el mismo Espíritu a través de estas verdades, Dios, y que nosotros podamos salir de aquí transformados. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Voy a hacer este ejercicio por tercera vez hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos enjuiciadores? Me voy a poner los lentes porque eso no fue una pregunta retórica. Okay. Bueno, la mayoría no levantó la mano, lo cual es sorprendente, porque no ha habido un ser humano que haya pisado la faz de la tierra que no haya sido, no vaya a ser y no sea un enjuiciador. Es una imposibilidad ser un ser humano y no ser enjuiciador. Lo que varían son las circunstancias, las intensidades, las frecuencias. Pero como vamos a ver a lo largo de todo el sermón, este es uno de los pecados universales de la raza humana. Lo único que usted necesita para ser un enjuiciador es ser un ser humano. Lo peor de todo, como el ejercicio mostró, es lo siguiente. Déjame leerte este párrafo de un libro que estaba leyendo que se llama How to Make Judgment Without Being Judgmental. Cómo hacer juicio sin ser enjuiciador. El primer capítulo del libro, el capítulo se llama Tú eres un enjuiciador y yo soy un enjuiciador. De manera que aquí habemos muchos que no lo hemos visto así todavía. Y es por eso que el autor escribe esto. Escucha. Un aspecto desafortunado de la vida es que frecuentemente las personas que más necesitan cuestionarse a sí mismas no lo hacen. Las personas que más necesitan cuestionar su opinión no lo hacen. Y las personas que más necesitan respetar los límites de otros invadirán estos límites y forzarán sus opiniones, ya sea que las queramos o no. Ese autor describe el mal del cual Israel no pudo ser curado después de 40 años en el desierto. Es interesante porque este pasaje ha sido usado por incrédulos para justificar su incredulidad y tratar de robarle a todo el mundo el derecho de poder cuestionar sus planteamientos. Ha sido usado por creyentes para justificar su pecado y querer hacer exactamente lo mismo, querer quitarle a todo el mundo la posibilidad de cuestionar sus acciones pecaminosas. Pero también ha sido usado correctamente para enseñar, para sanar, para eliminar lo que es el espíritu de legalismo y enjuiciador típico de la raza humana. Si nosotros somos honestos, este pasaje tiene mucho que decirnos porque nosotros violamos este pasaje por lo menos semanalmente, si no diariamente. La razón por la que nosotros no lo vemos es porque, como usted puede notar, yo estoy aquí predicando y esto me está costando un esfuerzo y por eso yo estoy consciente del esfuerzo
que estoy haciendo. Cuando yo estaba estudiando y preparando esto, eso me costó otro tipo de esfuerzo. Por tanto, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. El problema con el juicio que pasamos es que es tan natural para nosotros como la acción de respirar. Por tanto, yo no me doy cuenta. Pero nosotros vivimos viendo el mundo, reaccionando ante el mundo, haciendo juicios que otros escuchan, haciendo juicios que solamente yo escucho, haciendo juicios que yo regurgito y me hablo a mí mismo, y en otras ocasiones simplemente de actitud. Pero yo no creo que yo voy a decir nada en el día de hoy que de alguna manera, en algún momento, yo no haya vivido en mi vida. Iba a decir o que vaya a vivir, no, que ya yo lo haya vivido. Es posible que yo lo vaya a repetir, pero si hay algo por lo que conozco la naturaleza humana, no es porque sea más inteligente que ninguno de ustedes, es simplemente que yo soy parte de ustedes. Yo comparto con cada uno de ustedes la naturaleza pecadora, caída, egoísta, rebelde, demandante, necesitada, con la que nosotros nacemos. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos, es que lamentablemente, usualmente, yo no veo mi propio pecado. Yo vi el pecado de enjuiciar en otros antes de verlo en mí, pero la realidad es que cuando lo vi en otro ya estaba en mí, porque esto comienza muy temprano. Y con esa introducción yo quiero que veamos tres cosas. Número uno, ¿cuál es el juicio que Cristo prohíbe? Número dos, la advertencia en contra del juicio. Y número tres, ¿qué nos convierte en hipócritas a la hora de enjuiciar? Comencemos con el primero. ¿Cuál es el juicio que Cristo prohíbe? La palabra que es traducida como juzgar, juzguéis, en el griego es kritikos. Es una palabra que puede significar discernir o juzgar. De tal forma que no necesariamente la acción de kritikos es una negativa. No, puede ser positiva, puede ser necesaria, puede ser algo que la palabra misma nos esté animando a hacer. La pregunta que yo tengo que hacerme para comenzar, cuando Cristo pronunció estas palabras, ¿a quién se estaba dirigiendo? Porque Él tenía una audiencia de frente, Él tenía a personas en su mente, y si bien es cierto, por ejemplo, que esto es un pasaje que nosotros usamos en consejería, yo no puedo perder de vista que Cristo no estaba dando consejería cuando Él usó este pasaje. Él predicó un mensaje a una audiencia. Y luego le encontramos su aplicación. Cuando Él pronunció estas palabras, Él acababa de decirle a la misma audiencia que que cuando debieran dar de una manera que la mano derecha no se enterara de lo que la mano izquierda, o la izquierda no se enterara de lo que la mano derecha estaba haciendo. Él acababa de decirle al mismo grupo de personas que a la hora de ayunar ellos no debieran lucir tristes y lánguidos, sino alegres y perfumados. Él acababa de decirle a esas mismas personas que a la hora de orar, que no se pararan en las plazoletas públicas a orar para que los hombres los vieran. Y en ese contexto, entonces, Cristo, hablándole a una audiencia que estaba acostumbrada a juzgar conforme a la sabiduría humana, a la tradición humana, conforme a la apariencia y en buen dominicano a la fanfarronería, Cristo le dice a esa misma audiencia acostumbrada a mirar a alguien lánguido y decir, wow, está ayunando, qué piadoso. O ver a alguien pararse y orar públicamente y decir, wow, qué piadoso ese hombre. Entonces, a esa audiencia le dice, no juzguéis. Esa es la audiencia que cuando no veía esa cara lánguida y cuando no veía a otros orar en público, concluía que esa persona no era piadosa, y Cristo le está diciendo a ellos, no juzguéis. De manera que yo necesito recordar que estas palabras salieron probablemente como un proyectil al corazón de aquellas personas a quien Cristo le dijo, oye, cuando vayas a orar, métete en tu closet.
Y cuando vayas a ayunar, perfúmate. Imagínate que tú hubieses estado allí escuchando estas palabras. Esa es su audiencia, esa es su aplicación inmediata, pero sin lugar a duda, dado el resto de lo que la palabra tiene que decir, Cristo tuvo que habernos tenido a cada uno de nosotros en mente también a lo largo de los siglos. Porque en múltiples pasajes la palabra nos manda a no juzgar de la manera que Cristo nos está ordenando aquí. Ahora, yo necesito entender que esta no es una prohibición absoluta a pasar juicios, porque cuando tú lo miras de esa forma, tú no pudieras ni vivir, ni hacer iglesia, ni vivir en la sociedad realmente. Cuando tú entrevistas a alguien, por ejemplo, y le dices, mira hermano, tú no estás listo para bautizarte, yo tuve que evaluar su testimonio, su obrar, yo tuve que evaluar si estaba listo o no, y luego pasar un juicio y decir, no estás listo. Cuando tú haces disciplina pública en la iglesia, tú tienes que evaluar el testimonio de la persona, los hechos, y tú tienes que pasar un juicio al final y determinar si va a ir a disciplina pública o no. En la sociedad nosotros necesitamos cortes judiciales. León Tolstoy, aquel novelista ruso famoso, autor de la gran obra aquella Guerra y Paz, leyendo el Sermón del Monte, pensó que este sermón había que aplicárselo a la sociedad y llegó a la conclusión errada de que nosotros no debíamos tener cortes judiciales para no vivir juzgándonos unos a otros. Qué ingenuo Tolstoy. Si esto representara una prohibición absoluta en contra del juicio, ¿qué yo hago con el versículo 6? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. ¿Qué hago con eso? Porque para yo no darle las perlas, la palabra de Dios, a aquellos que Cristo llama perros y cerdos, yo tengo que medir, valorar y decir, estos parecen ovejas y estos parecen perros y cerdos. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que abiertamente se habían opuesto al Evangelio y estaban de hecho bajo juicio de Dios en ese momento. Y Cristo dice, no pierda tu tiempo, ya ellos están enjuiciados. Pero yo necesito hacer esa diferenciación. Si yo no puedo hacer ningún tipo de juicio, ¿qué hago con el versículo 15 y 16? Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Para yo saber quiénes son los verdaderos maestros y los falsos maestros, para yo conocerles unos a otros por sus frutos, yo voy a tener que hacer una evaluación de sus vidas, sus frutos, sus enseñanzas. De manera que, otra vez, yo necesito entender, bueno, quizás no es esto exactamente lo que Cristo nos está diciendo. Yo necesito saber qué tipo de juicio es que Él estaba prohibiendo. Déjame darte uno o dos más textos. 1 Corintios 10:15. Os hablo como sabios, juzgad vosotros lo que digo. Pablo dice, juzgad lo que yo digo, hagan juicio de mis enseñanzas. Él le da permiso para que lo puedan hacer. Déjame darte otro más. La primera carta a los Corintios también. 1 Corintios 14:29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Ahora se le estaba dando permiso a la congregación para pasar juicio sobre los pronunciamientos de los profetas en el contexto de lo que estaba ocurriendo en Corinto en ese momento. De tal forma entonces que yo necesito saber con mejor definición qué puedo hacer y qué no puedo hacer, de qué manera yo peco y de qué manera no peco. Y lo mejor que yo creo que podemos hacer es usar la palabra de Cristo para interpretar la palabra de Cristo de tal forma que no haya lugar a dudas de qué es lo que estamos diciendo. La palabra va a interpretar la palabra, pero en este caso, palabras que Cristo pronunció en vida van a interpretar palabras que Cristo pronunció también en vida. Escuchen Juan 7:24.
no juzguéis por la apariencia. Ahí tengo una prohibición con un calificativo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Ahora tengo un permiso para hacer un tipo de juicio distinto al anterior, la prohibición y el permiso, ambos dados por el mismo que pronunció las palabras del sermón del monte: no juzguéis. Entonces, ahora yo sé que yo tengo que tener sumo cuidado al juzgar las apariencias. Y que a la hora de juzgar yo tengo que cuidarme de que mi juicio sea justo. Es ahí donde la puerca retuerce el rabo. Porque yo no sé si usted ha pensado lo difícil que es para el ser humano hacer un juicio justo, verdaderamente justo. Cristo estaba tratando de levantar, educar, discipular a un grupo de hombres que fueran discípulos distintos a lo que los fariseos habían creado. Los fariseos vivían juzgando por la apariencia y calificaban algo de bueno, malo, piadoso o no, de acuerdo a cómo luciera esa acción. Cristo dice: no es así, no es tan fácil como es. Y déjame ilustrarte ahora, o más que ilustrarte, déjame explicarte qué es lo que hace tan difícil que el juicio humano pueda ser justo. En primer lugar, tú y yo tenemos un conocimiento que es limitado, que es imperfecto, que es falible y que es pecaminoso. En otras palabras, una bomba de tiempo. Porque tienes un conocimiento que no solamente es limitado, pero su límite no es perfecto, es imperfecto, es falible y es pecaminoso, está teñido por el pecado. Eso va a dificultar mi juicio justo. En segundo lugar, usted y yo nunca conocemos toda la información, y quizás eso le pueda chocar un poco. Usted tiene a Pedro que le cuenta la historia, usted tiene a María que le cuenta la historia. Los únicos que estuvieron en el evento fueron Pedro y María, y usted todavía no conoce la historia, sobre todo si Pedro y María están casados. Porque lo que Pedro me dijo no concuerda con lo que María me dijo, pero ellos fueron los que pelearon. Y aún si me contaran la verdadera historia, yo no conozco las motivaciones, ni ellos tampoco, completas, a la hora de ellos pelear, de sus corazones, y a la hora de contarme la historia. Usted y yo no conocemos nuestros corazones infaliblemente. Yo no tengo toda la historia, nunca. Y es por eso que el panorama es difícil que esté completo en cualquier momento. Y en tercer lugar, ya relacionado con eso, nosotros no podemos, tenemos una imposibilidad. Lo del juicio justo es posible, pero difícil. Esto que voy a decir es imposible. Usted y yo no conocemos nunca las motivaciones de los corazones. Usted no sabe con qué motivación yo estoy predicando este sermón. Entonces las motivaciones no pueden ser juzgadas. De hecho, este es grave, de acuerdo a lo que la palabra dice, porque las motivaciones es algo que solamente Dios puede juzgar. Y cuando yo juzgo motivaciones, yo me estoy colocando en el lugar de Dios. Entonces, déjame leerte lo que el apóstol Pablo dice, pero antes de eso, yo acabo de hacer una afirmación que quizá a usted le chocó, pero yo tengo que usar la palabra para explicar lo que yo acabo de decir. Yo decía, usted no sabe con qué motivación yo estoy predicando este sermón. Yo quiero creer que yo le estoy predicando para la gloria de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos maestros del autoengaño. Escucha Pablo, 1 Corintios 4:4, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Dice Padre, conscientemente yo creo que estoy bien, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Tengo que ver.
Yo creo que estoy bien, pero yo tengo que esperar a ver cuando el Señor me examine, a ver qué es lo que Él me va a decir. Entonces ahora Pablo continúa en el próximo versículo y dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad. Déjame pararme un momentito. Si usted tiene la Biblia, no lo siga leyendo porque yo quiero hacer este ejercicio con usted. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad. O sea que hay un tiempo, ¿verdad? Porque no se puede hacer antes de tiempo, sino que hay que esperar. ¿Usted no le gustaría saber el tiempo cuando podemos hacer eso? ¿Le gustaría saber, verdad? Algunos por lo menos quieren saber. Bueno, a esos yo le voy a decir cuál es el tiempo. Sino esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. Y escucha ahora, porque esto es lo que tiene que ver con nosotros. Y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Cuando Él venga, Él me va a decir 5,000 sermones, Miguel. 3,000 para mi gloria. 2,000 para la tuya. Balance 3,000 sermones. Pero yo prediqué 5,000 sermones, aquí arriba se oyeron 3,000. Una ilustración. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ahora, hermanos, creo que ya lo dije, pero no estoy seguro ahora qué dije cuándo. No hay nada aquí que yo no haya hecho, cometido en el pasado o en el presente. Porque esto tú lo haces a veces sin darte cuenta. De manera que mucho de lo que yo estoy diciendo no es simplemente porque la Biblia lo avala, es que yo lo he vivido. Y usted también, si fuera honesto. Lo único que le dio miedo al principio. Cuando tú juzgas las motivaciones, tú comienzas a ver cosas en el otro que usted no sabe si están ahí. Y tú comienzas a llenarte de miedo. Y te vuelves sospechoso. Todo es, lo dijo porque, lo hizo porque. Y te vuelve medio paranoico cuando eso se prolonga. Porque ahora tú estás todo el tiempo no solamente juzgando las intenciones de los demás, sino sintiéndote juzgado por los demás. Y eso como que está ahí contigo y no se te va. Cristo dice, si tú vas a hacer un juicio, necesitas hacer un juicio justo, sano, balanceado, no prejuiciado. Y eso es uno de los problemas. Cada uno de nosotros está prejuiciado en una dirección. Se lo voy a ilustrar de la mejor manera posible. Algunos de ustedes me han afirmado, me han abrazado, me han dicho que me aman. Ustedes están prejuiciados favorablemente en mi dirección. Qué bueno. Pero Dios no está favorablemente prejuiciado en favor de nadie. Él mira con juicio justo. Él sabe. Entonces eso dificulta el que nosotros podamos hacer un juicio como Dios lo hace. Hay algunas cosas que nos van a ayudar a entender qué puedo hacer, qué no debo hacer y cuándo yo crucé la línea. Pero recuerden que nosotros tenemos una naturaleza que es pecaminosa, que es demandante, que es egoísta y que está lleno de autojusticia. Entonces, leyendo este libro, no es un libro muy extenso, pero es bastante bueno, cómo hacer juicios sin ser enjuiciador, el autor hace una diferenciación que quizás no se vea tanto en español, pero yo voy a tratar de hacer lo que usted lo pueda entender igual. Él diferencia lo que él llama critical thinking, que le voy a llamar pensamiento crítico. Lo voy a definir de una vez para que usted sepa de qué estoy hablando. La habilidad de revisar información, procesarla, encontrar su aplicación, llevarlo a la práctica, en buenas palabras, discernimiento. Critical thinking. Eso es lo que se supone que la universidad debe desarrollar en usted. Es más, la educación secular y la educación cristiana debieran hacer lo mismo. De eso es que se quejan los educadores modernos cuando dicen que la educación contemporánea
no estimula el pensamiento crítico en los estudiantes porque o es muy superficial o es un embotellamiento. Esa ha sido una de mis quejas en la enseñanza cristiana también. Entonces, eso es pensamiento crítico. El autor, entonces, de este libro al cual estoy haciendo referencia, dice, él quiere diferenciar eso de lo que es pensar críticamente. Y él hace una observación que, a pesar de lo mucho que he leído en esta área, nunca lo había visto en estos colores. Él dice que el pensamiento crítico, la habilidad de procesar información, aplicarla y demás, discernir, es un proceso lógico, no es emotivo. Usted lee algo y dice, bueno, eso no sirve, mira qué disparate eso, y te vas, y más nunca vuelve a pensar en eso. Para diferenciarlo entonces de pensar críticamente, que es un proceso emocional, donde tú evalúas algo o alguien o la acción de alguien y tus emociones comienzan a levantarse, a sentirte molesto, irritado, airado, al tú considerar la opinión contraria y como que eso persevera contigo. Y el autor entonces agrega y dice que tú permaneces intranquilo hasta que tú logras demoler al otro. ¿Cómo lo demolemos? Hasta que podamos, ¡boom!, hablarle. O hasta que nosotros podamos hablarle a otros de la persona. O hasta que nosotros en nuestros pensamientos podamos atacar y contraatacar todas las opiniones contrarias de tal forma que yo me pruebe a mí mismo que él está equivocado. Y entonces lo que ocurre es que en la medida en que eso va ocurriendo en mí, va levantando las emociones, los sentimientos, yo me voy molestando. Y ahora yo no solamente tengo pensamientos rígidos, sino que los pensamientos rígidos me tienen a mí. Quizá usted esté pensando, ¿cómo es eso de que los pensamientos rígidos me tienen a mí? Bueno, como ocurre es que si tú vas a los cielos, ahí está el pensamiento. Si tú bajas al Seol, ahí está el pensamiento. ¿De dónde huiré, oh, de ti, pensamiento? Él te persigue donde quiera que tú vas. Se vuelve omnipresente. Él es tu Dios funcional, porque Él te controla. Y a eso es que nos estamos refiriendo. El autor dice que cuando esas cosas están ocurriendo en ti, entonces nos intoxicamos de nuestras propias perspectivas y nos volvemos impulsivos. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que Cristo está prohibiendo. Yo puedo hacer el juicio justo conforme a su verdad, a su palabra, pero tengo que cuidarme porque las condiciones de mi corazón son tales que frecuentemente el yo pasar del juicio justo al injusto, del pensamiento crítico a pensar críticamente, eso es una línea sumamente fina. Eso responde a la primera pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuál es el tipo de juicio que Cristo estaba prohibiendo? Segundo punto que yo quería que viéramos es la advertencia en contra del juicio. Versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. Cristo ahora nos deja ver algo que también es de peso y es que la medida, la forma como yo mida va a determinar con cuánta gracia me van a medir de arriba hacia abajo y con cuánta gracia me van a medir los hombres alrededor mío. Cuando yo juzgo de una manera injusta, pecaminosa, ahora pensando en Dios que me va a juzgar de una forma similar, Dios no se va a convertir en una persona pecaminosa para juzgarme pecaminosamente. Sería una imposibilidad para Dios hacer eso. Lo que Dios sí va a hacer es, habiendo notado la falta de gracia en ti hacia el otro, eso se va a devolver se va a devolver de arriba hacia abajo ahora en una disminución de su gracia hacia ti, de tal forma que yo pueda experimentar lo que el otro siente cuando tiene una escasez de gracia, y yo voy a comenzar a sentir los efectos de eso.
Eso es lo primero que ocurre. Yo voy a determinar hasta dónde Dios me va a dar gracia. Es como cuando hablamos del perdón. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si no perdona a los hombres vuestros pecados, yo tampoco os perdonaré. Es como que Cristo está diciendo, ok, pon tú la vara y hasta donde tú perdones, hasta ahí yo te perdono. En este caso es, ok, pon tú la vara, hasta donde tú tengas gracia, hasta ahí yo voy a tener gracia contigo, pero yo no voy a pecar la manera como tú pecaste. Ahora hay otra forma como esto está ocurriendo, es que Dios en su forma orquestadora va a hacer que la falta de gracia que yo tuve hacia mis hermanos se devuelva de mis hermanos hacia mí o de mi vecino hacia mí en la misma medida. Como un boomerang, que tú lo tiras y regresa a sí mismo. Y esa es la mano de Dios, tratando de formar en mí su imagen. Tratando de esculpir su imagen en mí, de quitar en mí todo lo que se parece al hombre para que quede todo solamente lo que se parece a Dios. Si usted ha estado en consejería conmigo, sobre todo si es pareja, con toda probabilidad usted ha oído esta frase. Yo no sé si yo la acuñé, pero yo estaba en consejería un día y creo que Dios me la dio. La frase dice lo siguiente: cuando nosotros rehusamos ser instrumentos de gracia el uno para el otro, nos convertimos en instrumentos de justicia el uno para el otro. En todas nuestras relaciones. Y esa actitud de juicio es terrible y de condenación porque comienza muy tempranamente. ¿A cuáles de ustedes, su padre o su madre, se sentó a enseñar, mira hijo, así es que se condena, así es que se critica, así es que se juzga? A ninguno de nosotros. Eso no hay que enseñarlo. Probablemente usted pasó, si tuvo hijo de 2 años, 3 años, y si lo tiene ahora de meses, le va a pasar cuando ellos lleguen a los 2 años o a los 3 años. Entonces, lo que va a pasar, usted está dedicado a este hijo, usted se ha levantado múltiples veces de noche, usted lo ha limpiado por delante, lo ha limpiado por detrás, lo ha limpiado cuando él estaba oloroso, lo ha limpiado cuando no estaba tan oloroso, usted le ha dado comida, usted lo ha amamantado, y un día, el niño tiene 2 años, y él quiere un caramelo que usted entiende en ese momento que él no debe tener. Y dice, mira papi, no, ahora no. ¡Es mala! A él se le olvidaron 2 años de cuidado en un acto, porque simplemente tú no llenaste lo que yo demandaba, yo te condené y te llamé malo. En un minuto. Eso es lo que ocurre con el yo cuando sus demandas no están siendo satisfechas, y es que entonces el yo condena, porque el yo necesita satisfacción, y la manera como el yo puede estar satisfecho es o me das lo que demando o te condeno para que me lo des. Eso es lo que está pasando. Eso es como nosotros somos. Y se comienza a evidenciar muy tempranamente. Y así crecemos. Y eso que el niño hace a los 2 años, nosotros lo hacemos exactamente igual a lo largo de toda nuestra vida adulta. Y Cristo dice, oye, ya has crecido y tienes un problema. ¿Cuál es el problema? Es que con frecuencia te veo tratando de sacar esta mota del ojo de tu hermano. Pero cuando veo tu ojo, yo veo un tronco, una viga en tu ojo. ¿Por qué te empeñas a sacar la mota del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu propio ojo? ¿Recuerdan cuál era la tercera pregunta, el tercer punto que queríamos explorar? ¿Qué nos convierte en hipócrita? Esto es, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verá con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me convierte en hipócrita? Bueno, si yo tengo una viga y mi hermano lo que tiene es una mota, eso implica una de varias cosas.
que quizás yo estoy condenando en mi hermano un pecado que es más pequeño que el pecado del cual yo soy culpable. Quizás pecado de orgullo, por ejemplo, es delante de Dios. Dios se opone al orgulloso. El pecado de rebelión de los hijos contra los padres, de nosotros contra las autoridades, Dios considera eso equivalente al pecado de hechicería. Entonces quizás estamos condenando algo pequeño en otro cuando nosotros mismos tenemos algo monumental en nuestras vidas. Eso es una forma como Cristo nos dice, hipócrita. O puede ser que lo que yo esté condenando en ti sea más pequeño que la actitud con la cual yo lo condené. Como cuando, lo voy a volver a mencionar, aunque ya yo sé que lo he usado en otras ocasiones, como cuando Moody fue a visitar a Spurgeon. Y Spurgeon era el héroe de Moody. Moody está en el primer piso esperando que él baje y Spurgeon viene con un cigarro en la boca. Ahora escúchame, en aquella época nosotros no conocíamos los efectos dañinos del tabaco como lo conocemos hoy, de manera que no salga de aquí diciendo, usted ve que el fumar no hay ningún problema, bueno, y hasta Spurgeon fumaba. Ese no es el punto. El punto que estamos estableciendo es que cuando él baja, Moody le dice, ¿cómo es posible que un hombre como tú pueda tener un cigarro en la boca? Y Spurgeon le dice, de la misma manera que, ¿cómo es posible que un hombre como tú me puedas hablar de la manera que me estás hablando? Entonces, a veces nuestra forma de condenar la acción en el otro es peor, más self-righteous, más autojusta que la forma que lo que el otro realmente está haciendo o está cometiendo. Esa es otra manera de ser hipócrita. Y hay una tercera que la palabra denuncia, que es común, que es usualmente lo que el ser humano hace. Y es que nosotros tendemos a condenar la misma acción que nosotros cometemos. Por ejemplo, usualmente la persona que más se irrita con una persona orgullosa es otro orgulloso. Se sacan chispas. Una persona que Dios haya trabajado su orgullo y lo haya llevado a un nivel de humildad que Dios diga que es humilde, probablemente el orgulloso ni le molesta. Si hay alguna reacción en él, probablemente sea de dolor y pena, porque él sabe que él estuvo ahí, sabe lo atrapado que estaba y sabe que no es nada divertido estar ahí. Pero así somos. Déjame ilustrártelo con esta historia real. En Connecticut, un grupo de 53 personas escribieron una carta a la policía local para que controlara el tráfico en las noches, porque en esa área había mucho manejo temerario y altas velocidades y demás. El encargado de la policía decidió que iba a escuchar las cosas allá son distintas que aquí, le escuchan las cartas. Y pusieron una policía que iba a custodiar en la noche. Primera semana, creo que fue la primera semana, cogieron 5 violadores. Los 5 habían firmado la petición. O sea, los 5 violadores eran parte de las 53 firmas de la carta pidiendo que se controlara las condiciones del tráfico por la manera en que estaban manejando. ¿Usted cree que es posible? De eso es que habla Pablo en Romanos 2, cuando él dice, por lo cual no tienes excusa, le dice Pablo a los judíos, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condena. A ti mismo te condenas. ¿Por qué, Pablo? Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre lo que practican tales cosas. ¡Wow! No es que quizás, tal vez, no sabemos, dice Pablo, que el juicio de Dios justamente cae sobre lo que practican tales cosas. ¿Por qué? Porque no puede ser que tú estés condenando, como hijo de Dios, lo mismo que tú practicas.
Es la parábola de los talentos, de las deudas. Al que le perdonaron una deuda grande y el otro que no quiso perdonar una deuda pequeña. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Léase, no va a escapar. Esa es la tercera manera como podemos ser hipócritas. De alguna forma nosotros tendemos a ver las faltas de los demás más grandes que las nuestras. Y la viga, yo quiero sugerirte que es eso que está en mí que dificulta mi pensamiento lógico, racional, justo, santo, balanceado. Y que el principal componente de esa viga es el orgullo humano. Que Agustín entendía que era la raíz de todos los pecados. Yo no sé si él está teológicamente correcto, pero debiera. Porque el orgullo es lo que inicia la rebelión en los cielos y el orgullo es la que inicia la rebelión en el reino de los hombres. Y de ahí el resto del desastre. Oye, la mejor definición que yo he oído del orgullo y la más corta. Yo no sé cómo alguien pudo haberlo dicho tan bien y tan corto. El orgullo es, aquí viene la definición, preocupación con el yo. No lo puedo decir más corto de ahí. Preocupación con el yo. El orgullo tiene que ver con el yo, tiene que ver conmigo y tiene que ver con lo mío. Si no soy yo, por lo menos que sea conmigo. Y si no va a ser conmigo, que sea por lo menos con lo mío. Pero yo tengo que estar por ahí. Entonces el yo quiere ser satisfecho. Y cuando él no es satisfecho, él se aira y condena. Entonces ese orgullo que juzga tiende a hacerlo a dos niveles distintos. El orgullo se siente superior en dos niveles distintos. Se siente superior en conocimiento y se siente superior en el ámbito moral. El conocimiento envanece, decía el apóstol Pablo. Pero nota que el énfasis está en que el orgullo se siente superior en conocimiento, porque el orgullo no necesita tener más conocimiento para sentirse superior. El orgullo no tiene que tener más conocimiento que el otro para sentirse superior. Te lo voy a ilustrar de dos maneras. Algunos de ustedes han oído los programas, los comentaristas de radio, en la mañana, en la tarde. ¿Se lo ha oído, verdad? Yo digo, este país está mal porque quiere, porque nada más hay que ponerlo a ellos a dirigir la nación. Ellos saben todas las soluciones a todos los problemas. No, ellos no saben más que personas que han sido entrenadas en esas áreas. Pero se sienten superiores. El orgullo se siente superior en conocimiento, aunque no lo tenga el conocimiento. Te lo voy a ilustrar ahora en mi vida personal. En medicina hay un síndrome del cual yo me enfermé, porque yo fui estudiante de medicina, y se llama el síndrome del estudiante de medicina. Se llama así aquí, se llama así en Estados Unidos. Te das cuenta que es el corazón. Tú estás en tercer año de medicina, no sabes nada, te sientas a oír conferencias y comienzas a criticar al conferencista. Tú terminas tu profesión, todavía no has comenzado tu especialidad, tú llegas a Estados Unidos y te sientas a oír los especialistas y tú comienzas a decir, pero él no dijo esto, pero él no dijo aquello, eso no es así. Por eso es que el orgullo se siente superior en conocimiento, pero él no tiene que tener más conocimiento para sentirse superior. El conocimiento envanece. Y el orgullo se siente superior moralmente. Soy más espiritual, estoy más avanzado, estoy más santificado. Hermano, no hay duda de que en el reino de los cielos hay personas más y menos santificadas. Que lo diga Dios. Que lo diga Dios. No nosotros. Y nosotros los que somos evangélicos somos más vulnerables a sentirnos moralmente superior al hermano
o al que está ahí afuera, que lo diga Dios también. No tú. Mira qué es lo que hacemos. Nosotros tomamos a una persona, lo convertimos, le inyectamos doctrina, le inyectamos conocimiento y le inyectamos orgullo, todo a la misma vez, a la vez. Como hacían los fariseos. Escucha a Cristo en Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Te imaginas que tú hubieras sido un fariseo ahí, está oyendo a Cristo decir esto? O sea, tú lo haces, tú lo conviertes a tu religión, y dice, ya tú eres un hijo del infierno, y tú lo conviertes 2 veces más hijo del infierno. En otras palabras, lo hace todavía con mayor autojusticia que tú mismo. Por eso se ha dicho siempre, aún en el mundo secular, que los seguidores son más radicales que los maestros. Si no lo crees, mira el grupo de los 12 y a Jesucristo. 2 de los 12 querían hacer llover fuego del cielo porque eran más radicales que Jesucristo. Tenían menos santidad, pero eran más radicales. Entonces, el primer problema al cual ya yo hice alusión es que el juicio que hacemos y el orgullo que tenemos que nos lleva al juicio no nos permite ver nuestra propia falta. Y el segundo problema, James MacDonald en su libro Señor, cambia mi actitud, hace alusión a esto. Dice, mi mayor lucha no es sufrir el dolor de la crítica, sino asegurarme de que no se me pega la enfermedad. Porque la crítica es contagiosa. Se te pega a ti, de mí, y se me pega a mí, de ti. ¿Sí o no? Nos juntamos, alguien comienza a criticar, y como en 2 minutos y medio, el otro comienza a criticar, en otro minuto y medio, el tercero comienza a criticar. Y al final nos vamos, nos sentimos todos bien, aunque no arreglamos nada. Ese es el espíritu de la crítica y de la condenación. El apóstol Pablo, para ir cerrando, nos explica en Romanos 14 por qué eso no es buena idea. 14:4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Él le pertenece al Señor. Tenemos que hacer juicio justo conforme a la palabra, pero al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos de que al pasar los juicios nosotros no experimentemos nuestras emociones elevándose, que son la indicación de que ya yo pasé hace tiempo del pensamiento crítico a pensar críticamente. Y este es uno de las cosas que la palabra de Dios más ataca, porque es una de las cosas que más daño hace. Entre los ancianos hemos estado conversando últimamente la necesidad de crear una cultura de ser estimuladores, estimulantes, que nos llenemos que nos afirmemos el uno al otro. De tal forma que cuando tengas que llamarle la atención a un hermano, esa no sea la primera vez que él oiga de parte de ti algo, sino que a lo largo del camino le haya podido oír cosas afirmativas de su caminar o de su llamado o de cómo lo ves o de cuánto te alegras cuando lo ves, algo que lo afirme, de manera que a la hora de tener que hacer un llamado no sea ahora por vez primera que él tenga que oír, y lo que va a oír no lo va a afirmar sino a negar. Y a veces son cosas sencillas. Alguien me decía en la congregación, el otro día, yo le pregunté hace poco, ¿cómo está tu enfermedad? Y me dijo, una semana después, por le dije, mira, ¿cómo está tu hijo? Y me dijo. Y luego aproveché y me dijo, pastor, usted no sabe cuánto significaron esas 2 preguntas. Una, que me preguntara acerca de mi enfermedad, y 2, acerca de mi hijo. No cuesta mucho trabajo esto.
yo mismo estoy tratando de aprenderlo. No es mi naturaleza, yo vivo involucrado en 1000 cosas, mi mente vive en 1000 cosas al mismo tiempo, y no es mi naturaleza al pensar de esa manera, de forma natural, pero por la gracia de Dios yo estoy tratando de hacer un ejercicio de que eso cambie. Si nosotros no nos animamos a nosotros mismos, si no nos afirmamos unos a otros, no a mí mismo, sino unos a otros, si no nos motivamos unos a otros, ¿quién lo va a hacer? Si el pueblo de Dios no sabe hacerlo, ¿quién lo va a hacer entonces? Necesitamos más Bernabés en medio de la iglesia, hijos de consolación, porque literalmente nosotros vivimos bajo asedio continuo, cuando no es de afuera hacia adentro. La sociedad en que vivimos es nuestro mismo corazón que genera el asedio con nuestras emociones caídas, pecaminosas, autocondenaciones y una serie de emociones pecaminosas que destruyen mi relación con Dios. Yo tengo que luchar en contra de eso, de tal forma que yo pueda pensar continuamente en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo digno, en todo aquello que tenga alguna virtud. En esto pensar, y mi caminar será distinto delante de Dios. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.